que tan extraordinarios recuerdos de congresos cofrades nos trae. Gracias, Juan, por acordarte siempre de este rinconcito de Granada y por tu amable invitación, que sé que lo hace en nombre de la Hermandad del Resucitado de Córdoba, a quien hago extensiva este agradecimiento. En realidad, cuando me planteó Juan abarcar la zona de Granada, pues pensé en la diócesis. Luego ya vi que, en fin, hay algunos casos interesantes también en la otra diócesis de la provincia de Granada, la de Guadix, y que por otro lado también la diócesis granadina, en la época moderna, que es principalmente donde yo me voy a detener, pues implicaba numerosos territorios actualmente en la provincia de Almería. De manera que he ido cogiendo casos de aquí y de allá sobre una premisa. No voy a hablar, de historia, apenas voy a hablar de arte, la premisa de por qué, al menos en el caso granadino, aunque me imagino que es más general, pero en el caso granadino muy claramente, por qué el domingo de resurrección no logró una buena definición en lo devocional, en lo religioso popular, en la época moderna. Y de hecho no tenemos constancia, hablo ahora de la ciudad, luego hablaré de otras localidades, de que tuviera pues una, salvo esporádicamente, alguna dimensión procesional y desde luego de manera definitiva no la ha tenido hasta 1983 y de ahí hasta hoy. Por tanto, ¿qué se hacía ese día? ¿Qué pasaba? ¿Por qué esta anomalía de uno de los días grandes, el principal, de la Semana Santa y del calendario litúrgico cristiano en relación con la faceta procesional? Y para esto, pues voy a hablar muy brevemente, en todos los casos, en primer lugar, pues de hermandades que tuvieran la vocación del resucitado en la ciudad, también de la práctica procesional en este día, pero siempre más ligada a los días anteriores que al nuevo ciclo que abre. En tercer lugar, algo así como la oficialidad de la celebración en algunas localidades. Luego los ritos populares que se mantienen hasta el día de hoy, bueno, son muchísimos, el domingo de resurrección. Y finalmente, pues algo así como una travesía de espuria sobre el siglo XIX y qué pasaba en este día en la ciudad de Granada. Bueno, los primeros datos que tenemos de la celebración de la resurrección corresponden a las biografías que se escribieron, a geografías de Fray Hernando de Talavera, el primer arzobispo de Granada, de la Granada recién conquistada, que ponía mucho interés en los oficios de Semana Santa, nos dice uno de sus biógrafos, celebraba especialmente el sábado, con ser un oficio muy largo y todavía, ya era mayor cuando llegó a la diócesis granadina, le quedaba brío para el pontifical del día de Pascua. Bien, este es el punto de partida de una celebración central, como he dicho antes, y que rompe, claro, el problema de su vinculación con la Semana Santa es que rompe todo el espíritu propio que arrastra la Semana Santa en los días anteriores. Sin embargo, en Granada hubo dos cofradías, dos hermandades que tuvieron título de la resurrección y ninguna de ellas tenía actividad en Semana Santa, o que sepamos específicamente en Semana Santa. Una de ellas es la Hermandad y Hospital para Moriscos. Ya estaba funcionando hacia 1560, ha sido extraordinariamente bien estudiado por Amalia García Pedraza, y que en realidad esta hermandad y hospital, aparte de la labor asistencial, sirvió para fraguar la rebelión de las Alpujarras. No iba muy encaminado con los aspectos de culto. Cabe llamar a esta hermandad una hermandad de naturales, lo formaban moriscos, incluso una hermandad nacional, puesto que ellos se sentían una nación. Y ya decía Antolínez de Burgos que ellos le daban un sentido equívoco al término resurrección. Para ellos, pues era resucitar
sus viejas estructuras, su religión y su reino ya perdido. Sabemos que tenía una cruz de madera grande, debía ser procesional porque por un lado llevaba la imagen del resucitado y por la otra a Nuestra Señora, pero poco más, salvo que allí se dieron cita a las élites moriscas. Y lógicamente, pues cuando estalló la rebelión, desapareció, y de hecho el inmueble que estaba en el Albaicín, ahí se ve en uno de los grabados del siglo XIX, eso es más o menos las dos torres que se ven, la que ven más a mi derecha es San Nicolás, y la otra, que es un poquito más baja, el Salvador. Pues por debajo del Salvador, en la plaza de Vivalbonut, es donde estaba este hospital que finalmente acabó en convento de agustinos descalzos. Y la otra hermandad, bueno, he hablado de las élites moriscas y lógicamente todas estas recreaciones románticas del siglo XIX, donde aparece la rebelión de este pueblo, ¿no? La otra estaba en el convento de San Francisco, en la Casa Grande, lo que conocen en Granada, lo que actualmente es la sede del MADOC, que fue también Capitanía General, y de lo único que sabemos, dice Enrique de Jorquera, es que estaba formada por hortelanos. No descarto que fuera heredera de la otra, una vez que las aguas volvieron a su cauce. Pero tampoco se le conoce aspecto procesional, aunque debía tener culto en ese día. Únicamente sabemos por la referencia de Jorquera, pues que estaba junto a una de las puertas de ese inmueble. Esa iglesia era una iglesia amorfa, porque a la cruz latina se le fueron adosando multitud de capillas. Bueno, y ahí aparece la puerta de la resurrección. Sin embargo, creemos que se ligó mucho a la espiritualidad de aquellos franciscanos que llegarían a poner en marcha la primera vía sacra de Granada, del Sacro Monte, y curiosamente el cerro donde termina, que es donde está actualmente la abadía, se le llamaba Cerro de la Resurrección. Y sabemos que los hortelanos de Granada costearon, creo que es esa, puesto que muchas han desaparecido, esa cruz en el Camino del Monte. Es raro que no tengamos más noticias, porque sabemos que en 1769 todavía existía, pero no me atrevo a decir más. En segundo lugar, la influencia de la Semana Santa penitencial con este colofón. Sí es sabido que cuando irrumpe la hermandad más barroca de la Semana Santa de Granada en 1615, la del Entierro de Cristo y Nuestra Señora de las Tres Necesidades, cuyo grabado vemos ahí, y también la urna, que es de la segunda mitad del siglo XVII, pues practicaba la ceremonia del desenclavamiento en la parroquia de Santiago y luego conducía, debía ser un Cristo con los brazos articulados, conducía al Cristo hasta el convento de Santa Paula, convento muy cercano, como se ve aquí en la plataforma de Vico, arriba a la iglesia de Santiago y abajo el de Santa Paula. Digamos que para los no profanos están a ambos lados de la Gran Vía de Colón. Esa calle no existía porque se abrió a principios del siglo XX. Y ahí lo depositaba hasta el domingo en que volvía con la Virgen, pero ya la Virgen vestida de blanco y el sepulcro vacío. No sabemos, esto está en los años iniciales de esta hermandad, pero no sabemos cuánto tiempo lo mantuvo. Yo luego no he vuelto a encontrar referencias, de modo que tengo ahí serias dudas. Aunque es verdad que en el libro de reglas, como vemos aquí, tiene dos grabados que no son alusivos a Granada, son grabados de serie, donde aparece Cristo depositado en el sepulcro y aparece la resurrección. Por tanto, ahí sí tenía cabida. Pero abundando en aquel Viernes Santo granadino, también la hermandad que le precedió, el Santo Entierro y Soledad, hemos encontrado en 1577 que escenificaba la bajada de la cruz. Lo que ya no sabemos es si el Domingo de Resurrección hacía algo, pero que hacía el desenclavamiento aún antes que esta que les puse primero, esta hermandad característica por las chías, ese elemento tan granadino que ven en pantalla. Y que, por cierto, se agregó
a la Archicofradía de la Resurrección de Roma, cuya iglesia, la iglesia de los españoles, en la Piazza Navona, y que hacía una gran celebración procesional en la mañana de ese día. Bueno, en tercer lugar, en cuanto a esto de la oficialidad, quise ver cómo se celebraba, en fin, la liturgia ya era conocida, en distintas localidades, gracias a un informe de 1822, en pleno trienio liberal, donde se pide a los ayuntamientos, a las parroquias, que digan qué funciones celebran, quién las costea, por ver si los ayuntamientos hacían gastos en este sentido. En fin, el informe de la diócesis de Granada es muy escueto, solo en 15 casos, y casi todos ellos de la provincia de Almería, del suroeste almeriense, que entonces pertenecía por las TAs de Marchena, Lucha, Andarax, que pertenecían a la diócesis granadina. Y casi todas, estamos ya en el siglo XIX, principios, esta festividad de la Resurrección la celebraba la Hermandad Sacramental de cada parroquia. Esta asociación del Domingo de Resurrección con la Hermandad Sacramental es muy común. Es muy común a lo largo del tiempo. Quizá porque, como han dicho algunos expertos sobre la festividad de la resurrección, es una festividad un poco más abstracta, ¿no? Es decir, parte de que falten, parte de la culpa de que falten estas explosiones populares es que, la resurrección devuelve a Cristo al terreno de lo divino, deja, en cierto modo, de ser tan humano, ¿no? Tan humano. Entonces, pues, se asocia también mucho pues, con un elemento anicónico como es la Eucaristía. En la actualidad, pues, quizá la más célebre en la provincia de Granada, diócesis de Guadix, pues la célebre procesión del Domingo de Resurrección con la torrecilla, la custodia monumental de la ciudad de Huéscar. Bien, ¿y cuáles son las devociones propias de la Pascua de Resurrección? En este caso no he encontrado ninguna Granada capital, pero recurro a algunos casos de pueblos. Por influencia de la región murciana, entiendo que viene de aquí, pues en toda la parte oriental de la provincia y de la diócesis, pues encontramos la tradición del niño perdido. Esto es algo realmente curioso desde el punto de vista teológico. El niño perdido, hallado en el templo, realmente uno de los dolores de la Virgen María, el tercero, en el ciclo de la infancia de Jesús. Y bueno, ¿qué tiene que ver con la resurrección? Pues, bueno, yo creo que ahí el único vínculo es que aquello duró 3 días. Y entonces, perdido el niño y hallado, recuperado 3 días después, muerto Cristo y resucitado 3 días después. También se celebran procesiones con estos niños en tiempo de Navidad y en otros momentos del año. Pero en muchos lugares el día elegido era el Domingo de la Resurrección. Y en este sentido suplantaba a la iconografía del resucitado, que es muy escasa en Granada hasta muy avanzado el siglo XX. Por supuesto, le voy a mencionar muy brevemente algunas de las tradiciones, todas ellas muy ruidosas, de muchos cohetes, de mucha música, de muchos petardos, como corresponde a una jornada como la del Domingo de Resurrección. Encontramos en muchos pueblos este tipo de procesiones, bien con el Niño Jesús, más recientemente con la imagen del resucitado. Este es el caso de Cuyar Vega, en las cercanías de Granada. Esta es la más ruidosa de todas, porque el estrépito de los petardos, bueno, basta ver la imagen para hacerse idea de cómo se celebra esta mañana del día de Pascua. En casi todos estos pueblos que voy a mencionar también tiene lugar la quema del Judas por la tarde, en fin, para cerrar la Semana Santa y la traición que sufrió Cristo. En Huetortájar, aquí con una imagen del resucitado, la conocida procesión de los recaicos, ¿no? Que todavía, bueno, se mantiene. El problema que encuentro con esto es que no estoy seguro de que puedan remontarse a la época moderna. En algunos casos sí, de Cuyar Vega hay alguna referencia en 1758, pero creo que son costumbres
que se han revitalizado muchísimo a mediados del siglo XX. Probablemente tengan unas raíces más antiguas, pero están prácticamente por conocer, ¿no? En Huejasierra, como no, con esa procesión tan magnífica de donde aparece pues la imagen de la Virgen, la imagen, en este caso de la Virgen del Rosario, de San Juan y el Niño Jesús en las andas que están en medio. Todo esto tiene un ritual procesional donde se van haciendo gestos, unas imágenes a otras, hacen carreras para escenificar cómo la Virgen encuentra a Cristo resucitado, que en este caso también es un niño. En el caso de Alendín es una imagen de la resurrección, como vemos también en esta otra imagen. O en Campotejar, ya en la comarca de los Montes, encontramos a los tiraores. Tiene mucho que ver con la guerra de las Alpujarras y realmente su función principal es en la festividad de la Virgen de la Cabeza, pero digamos que tiene un anticipo el Domingo de Resurrección, saliendo a la calle con esos trajes tan peculiares y sus carabinas, mosquetes, y haciendo los disparos pertinentes. Por tanto, una variedad en la que no voy a entrar. Hay en muchísimos otros pueblos, pero como imágenes he traído estas. Pero también es verdad que a partir del Domingo de Resurrección se abrían los cultos de muchas hermandades que veneraban a Cristo en la cruz y que están dentro del ciclo de la Cruz de Mayo, ¿no? Traído ahí el caso del Cristo de la Salud de San Andrés y sobre todo del Cristo de la Luz en la parroquia de San Luis con los célebres reviernes los célebres reviernes de San Luis, que eran todos los viernes del tiempo de Pascua, desde Pascua de Resurrección hasta Pentecostés. ¿Y qué pasaba en Granada en ese siglo XIX? Pues que quien copaba esta jornada era la Virgen de las Angustias. Su hermandad seguía siendo penitencial, pero era ya aclamada como patrona de Granada. Y 1847, 48, 58, 71, 76, toda la década de 1880 hasta que sus cultos pasan definitivamente a septiembre, ya en su dimensión de patrona, que lo era, pero patrona por concesión papal, pues tiene lugar el Domingo de Resurrección. Pero aquella procesión no era una procesión de penitencia, cabe hablar de una procesión de gloria. Sin embargo, cuando en 1897, por una acción de gracias por la Guerra de Cuba, se saca en Granada a la Virgen de la Soledad y se hace el Domingo de Resurrección, hay unas protestas enormes, porque algunos dicen que es impropio que la Virgen de la Soledad salga un Domingo de Resurrección. Y nadie repara que la Virgen de las Angustias lo hizo mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esta es una imagen ligada tradicionalmente a las cofradías penitenciales y la otra es una imagen concebida como de gloria. Bueno, así llegamos a 1927, en que la Hermandad del Señor de la Humildad introduce su sección filial, el dulce nombre, popularmente los facundillos, y empieza a salir en procesión muy pocos años hasta el advenimiento de la República y en Sábado Santo. Y al año siguiente, en 1928, se añade la Virgen del Rosario, que era la Virgen Letífica, que se le quitaba al niño y como ella aparece ahí. Y ya tenemos que esperar esporádicamente a 1929, que la Federación de Cofradías saca un resucitado, que es el que está en Santa Ana, y como se ve en la tabla, bueno, no se ve muy bien, pero a partir de esos son 10 años de 1980 a 1989, cruciales para la recuperación de la Semana Santa de Granada. Pues vemos cómo desde 1983 se ocupa el Domingo de Resurrección, desde 1986 la Hermandad de la Resurrección de los Vergeles y desde 1987 el resucitado de Regina Mundi, que me alegra ver que algunos cofrades granadinos están aquí y que es los que conforman en la actualidad esta jornada procesional del Domingo de Pascua. Pues muchas gracias.